Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Un domingo más hoy, pues en sus hogares, gracias a Dios y al Espíritu Santo. Y que ya cuando ustedes están regresando de su iglesia para estar en sus hogares, pues nos permite entrar a nosotros con palabra profética, una gran bendición de Dios. Y que cada día más nuestro Dios sea que ponga palabra en nuestra boca para seguir predicando ese evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a llevar palabra profética y vamos a hablar sobre algo que es bastante eh, divino, vamos a decirlo así, porque es una palabra que por medio del Espíritu Santo va a llegar a sus hogares. El perdón. Sabemos que no es fácil en estos tiempos o en el mundo que estamos viviendo hablar sobre el perdón. Pero yo quiero darles una reflexión sobre por qué ese perdón, de dónde viene, por qué el perdón tiene que estar en nosotros. Quiero decirte que ese perdón es un atributo divino de Dios, pero es una gracia para nosotros también que viene de parte de Dios. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios en su misericordia, en su amor, pudo perdonar aquella iniquidad, aquel pecado que pudo haber en el mundo, y permitió también de que su corazón también fuera, que cada uno de nosotros pudiéramos entender que Él es un Dios de perdón. Y si nos ponemos a recorrer todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, y Él perdonaba y perdonaba y perdonaba. Y nos permitió a nosotros ese gran regalo de darnos a nosotros cuando envía a su Hijo Jesucristo para que perdone, muera en la cruz y perdone nuestros pecados, nos reconcilia con Dios. Entonces ese significado de la cruz es reconciliación, perdón. Y lo hizo Jesucristo, pero fue Dios hecho hombre que bajó a la tierra y resucitó al tercer día para que nosotros recibamos esa salvación, pero ese perdón divino que solamente lo pudo haber hecho. No se acordó más de nuestros pecados, y es importante que hoy tú puedas entender por medio del Espíritu Santo que la bendición de Dios vino de lo más alto para que nosotros podamos tener ese perdón. Pero así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Entonces en estos tiempos el perdón que Dios quiere que tú tengas es hacia tu prójimo, ese perdón de que tú debes tener con la persona que está a tu alrededor, porque cuando tú perdonas, eres tú también, te sientes bien, porque estás haciendo lo correcto en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando hay aquella situación en nosotros, a veces nos cuesta como ser humano, pero como estamos en los principios de la Biblia, de dónde viene esa raíz de ese perdón, podamos entender de que Dios, ¿verdad?, se alegra cuando nosotros perdonamos, porque nuestra alma, nuestro espíritu siente aquella paz y aquella tranquilidad porque tú estás perdonando al prójimo y sabiendo que si tú perdonas, Dios también te va a perdonar. Entonces es importante que podamos nosotros recibir por medio del Espíritu Santo, que nos libera, permite liberar aquello que nosotros tenemos y cancelar toda situación que puede haber en nuestro corazón, que a veces creemos que como ser humano no podemos perdonar. Entonces nosotros sabemos que en estos tiempos Dios está esperando esa reconciliación, ese perdón en nosotros como seres humanos. Entonces cuando alguien nos ofenda o alguien nos dice algo, nosotros debemos tener misericordia como Dios y perdonarlo. Entonces tenemos que saber que el perdón, como se lo dije, es un atributo de Dios y que es un perdón que tú sientes que vas a estar tranquilo, en paz y en bendición. Palabra profética, el perdón. Es importantísimo que tú puedas hoy salir de duda y que sabemos que cada día más permite que nosotros perdonamos aquellas ofensas y nosotros sanamos y restauramos también nuestro corazón, pero también al que nos ofende. Entonces es una gran bendición porque vivimos en gracia y a veces tenemos que dejar pasar las cosas y perdonar.
y no acordarnos más nunca, porque lo dice el Señor en Eclesiastés 3:15, que lo que fue, lo que pasó, pasó, y Dios restaura lo que pasó. No te puedes acordar, no, yo te perdoné y ahora me estoy acordando de lo que tú hiciste y estoy pendiente, ¿no? Cuando tú perdonas, así como hizo Dios. Entonces lo más importante es que restauraran esa situación que está en ese momento y alcanzar la paz interior que Dios nos permite tener a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros perdonamos, en nuestro interior hay tranquilidad, hay paz. Pero vamos a la palabra de Dios, como le dije, vamos a Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, porque Dios también nos perdone a vuestros en Cristo. Entonces dice que tenemos que perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. No podemos tener excusa de decir, no, es que no, yo no voy a perdonar, no. Cristo nos perdonó en la cruz para que tú y yo fuéramos liberados del pecado. Mateo 6:14, seguimos con las escrituras, que es la que nos revela la verdad. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cada vez que yo perdono, Dios me perdona. Dice que si tú vas a dar los diezmos, las oraciones, o vas a hacer algo en tu iglesia, pero si tienes algo con tu hermano, es mejor que vayas y lo perdones para que yo te pueda bendecir. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro de lo que manda Cristo, perdónalo. Entonces es importante que dice, perdonémonos unos a otros. A veces decimos, no, yo no perdono porque el que perdone es Dios. No, estás equivocado. Entonces es importante que tu perdón, sabes tú que es divino, porque también a ti te perdonaron. Entonces tienes que perdonar al que te ha ofendido. Si tú tienes que dar un paso hacia adelante, darlo. Primero, no importa. Vamos a dejar el orgullo para un lado. Entonces, sabemos que Él nos va a perdonar a nosotros. Entonces, vamos a San Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. Palabra de Dios, palabra profética, el perdón. Entonces es importantísimo que nosotros podamos bíblicamente entender lo que Dios quiere con nosotros. Vamos a San Mateo 6:12. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores, debemos perdonar también a aquel. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Entonces, bíblicamente nos está diciendo, dice, y hay muchos textos bíblicos sobre eso. Entonces, tenemos que tomar la iniciativa. Permite que Dios te libere, porque Dios te va a liberar a ti en ese perdón que tú vas a hacer. Entonces, es importante que cada uno de nosotros estemos siempre pendientes de cómo hago yo para perdonar. Entonces, perdonar si tienes algo contra alguien, debes saber que vuestro Padre que está en los cielos, Él te va a perdonar porque está viendo lo que tú estás haciendo. Entonces, vamos en el Salmo 32:25, es una lectura que nos habla sobre cuando le pregunta pero al Señor que cuántas veces debemos perdonar. Y en ese texto bíblico tú lo vas a buscar, ¿verdad? Y dice que son 37 veces. 7 veces 70. Entonces es importantísimo que tú puedas entender de que es mucho el perdón. No vas a perdonar porque perdonarte una vez ni nada por el estilo, sino que son 70 veces 7. Si tú multiplicas eso, ahí va a estar la cuenta de cómo va a ser ese perdón. Entonces, bueno, es importantísimo, mis hermanos, que nosotros podamos entender en que tenemos, en Colosenses dice 1:14, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces nosotros fuimos perdonados nuestros pecados en el nombre poderoso de eso. Y terminamos con Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas y eres grande y misericordioso para todo lo que en ti te invocan. Le damos gracias a Dios para que cada uno de ustedes hayan recibido su palabra. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, un abrazo grande y que puedan ustedes escudriñar más en sus casas. Dios me les bendiga.